Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast. Keeping my head down, I find it hard to breathe. Everyone in this town is turning on me, and my heart burns out inside me like a cigarette, and my mind calls out inside me, begs me to forget. I can't forget. It's all over the news today. Your heart turned blue and blue. It's all over the news today. Your heart turned blue and blue. Knocking me sideways, I swim against the tide. Pavement some roadways, rivers to my eyes, and my legs take me round corners just to pass the time, and my eyes send out a warning the moment he was mine. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 21 de agosto. Rafa Panadero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías. Buenas tardes, Marta. Y desde algún lugar de Lisboa, Patricia Simón. Hola, Patricia. Hola, buenas tardes. Desde la Fundación Saramago, con unas vistas hermosas al río Tajo. Sí, Qué ya me envidia. dabas envidia, ahora después de saber esto todavía más. Oye, en unas horas van a aterrizar en el aeropuerto de Barajas las jugadoras de la selección española de fútbol, después de una victoria que ha entusiasmado a todo el país, pues para celebrarlo esta noche aquí en casa, con miles de aficionados como tiene que ser. Esto, a diferencia de la selección masculina, va mucho más allá del fútbol. Esto va de igualdad, de eliminar prejuicios y de acabar con las descalificaciones o incluso los insultos que han soportado tantas y tantas niñas que querían jugar tan bien como los chicos con la pelota. Va de representación de la sociedad que somos, un equipo multirracial donde un grupo de jugadoras con históricamente pocos recursos ha llegado a lo más alto. Va de representación de la sociedad que somos, también con ese beso en la boca del presidente de la federación a una jugadora, independientemente de la buena relación que puedan tener entre ellos o de que se acabe de disculpar después de llamarnos, por cierto, tontos del culo, gilipollas, a quienes pensamos que su gesto está absolutamente fuera de lugar. Esto también va de abuso de poder y de respeto a nuestro cuerpo, lo primero, a nuestra profesionalidad, a la profesionalidad de las futbolistas, lo segundo. O al menos así lo veo yo, no sé vosotros, Matías. Sí, hemos pasado del esto no es para chicas, ¿no? El fútbol no es para chicas, a cuánto se gana, ¿no? Que es con lo que debe ser. El estilo Shakira, no llorar, sino facturar. Y lo digo más porque sé que las cifras son muy diferentes las que ganan todavía las mujeres y ganan los hombres. Desde luego que constituye un empoderamiento, el fútbol es el lenguaje universal y pasan a dominarlo. Y luego, claro, ser campeona del mundo, pues es una cosa impresionante. Y, en fin, en la parte mínima que me toca como mallorquín, pues ahí está la portera Catacó y ahí está ese gigantesco pase de Mariona Caldentey que acaba en el gol de Carmona, que eso es un orgullo también regional o un orgullo provincial. Es decir, es muy importante todo, ahora muy diluido por no lo voy a llamar, por el gesto, no, por el exceso del señor Rubiales. Sí, ahora hablaremos de eso. Pero sí, Marta, como dices, va de mucho más que deporte, ¿no? Yo estaba pensando que, fíjate que arrancábamos el verano pensando que íbamos a hablar mucho de política, de pactos, de negociaciones, y al final estamos muchas semanas hablando muchísimo de esta selección que acaba de proclamarse campeona del mundo y de este deporte, pero no, precisamente no por el deporte, ¿no? Sino por todo lo que hay detrás de ese deporte, que es lo que realmente tiene más interés de este histórico triunfo de ayer, ¿no? Patricia.
Totalmente. Es que en vez de estar celebrando, que también lo tenemos que seguir celebrando, este avance que no tiene tanto que ver con deporte, sino con un avance social de derechos, de igualdad, que han conseguido con tantísimo esfuerzo y que nos beneficia a todos y todas, pues también tenemos que estar denunciando sobre todo la impunidad con la que una persona se tiene que sentir para, sabiendo que tiene todas las cámaras del mundo enfocándole, bueno, pues hacer ese gesto, atreverse a tocar el cuerpo de una mujer que además está en una posición de inferioridad porque él de alguna manera es su jefe y por tanto hay una forma de abuso, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que después de estos últimos años en los que el debate sobre la igualdad, sobre el consentimiento, sobre la violencia sexual y sobre nuestros derechos a la libertad sexual, alguien todavía con ese poder y con esa responsabilidad pública, y eso hay que recordarlo, se atreva a hacer algo así. Tiene que ver con, desgraciadamente, con algo que es la cultura de la violación, de la que seguro hablaremos, ¿no? Es que lo que hace la victoria en el Mundial, o sea, que España sea campeona mundial, la selección española, y además ya primer logro, que eso sí es un logro periodístico ya sin distinguir entre masculino y femenino, es que radica el paternalismo. Porque en el deporte hay una única ley, y esto conviene que cualquiera que lo practique lo sepa, que consiste en ganar. Está muy bien participar, está fenomenal, los que participamos nos lo pasamos muy bien, pero en la alta competición, que por algo se llama alta competición, consiste en ganar. Al conseguir la victoria, una victoria aplastante, estremecedora contra todas las selecciones, recuperándose de la derrota inicial de Japón, una selección recompuesta después de un drama, de una ruptura radical. Al conseguir la victoria total, se liberan de ese paternalismo. Es decir, ya no hay nada, hay solo una selección victoriosa. Por tanto, autosuficiente, autónoma y que no depende de nadie. Y el gesto lo que hace es volver otra vez a esta sensación de paternalismo. No, todo viene de un señor que es luego el que reparte los besos. Pues no, el deporte no tiene edad, no tiene sexo, y en este caso es una victoria del deporte en todas sus condiciones. Pero ¿por qué es victoria? Lo que tienen que hacer ahora, que ahí está el reto, el fútbol femenino, es seguir acumulando victorias. Además que sí. Pero Matías, yo ahí me gustaría añadir algo. No creo que tenga que ver con la victoria. Quiero decir, ese gesto, para mí, que significa una forma de abuso, no tendría que haberse dado en ningún caso, en ningún nivel del deporte, ya fuese en el de barrio, en ningún tipo de competición, porque tiene que ver con poder, con cómo accedes al cuerpo de otra persona porque estás en una posición de superioridad. Y por tanto, en este caso ya no tiene que ver con la victoria, sino que tiene que ver con la relación que hay entre ese hombre y esa mujer, ¿no? Sí, pero lo que te digo, Patricia, es que con este gesto lo que hace, por supuesto, en este caso el varón, presidente de la Real Federación, nada menos es reclamar el protagonismo. Es decir, yo soy el padre, el amante, el que todas deseáis, yo soy el ejemplo, cuando es totalmente al contrario. Son 11 mujeres, en este caso, en otro caso es un tenista, en otro caso es una tenista, en otro caso son jugadoras de baloncesto, pero en este caso son 11 mujeres que han conseguido ellas exclusivamente sobre el campo el deporte. Y todo entrenador de fútbol sabe una cosa, el triunfo lo consiguen los jugadores o las jugadoras. Bueno, menos Bilda, que dijo que somos campeones del mundo. Exacto. En vez de campeonas, a raíz de esto que estás comentando. Dejadme que introduzca en la conversación a Irene Lozano. Irene, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta y compañía. Irene es periodista, escritora, exsecretaria de Estado para el Deporte. Irene, ¿qué papel, bajo tu juicio, tiene el Consejo Superior de Deporte ante este tipo de actuaciones? Bueno, el Consejo Superior de Deportes es una institución muy poderosa y que en el mundo del deporte tiene muchos recursos a su alcance, fundamentalmente administrativos, para controlar y regular todos aquellos comportamientos que son indeseables en el deporte, ¿no? A mí me parece que el caso del el exceso del que estamos hablando, del beso que le da el presidente de la Federación a la jugadora Jenny Hermoso, es algo que como mínimo debería investigarse qué medidas se pueden tomar, teniendo en cuenta que muy recientemente se aprobó una ley del deporte, una de cuyas principales novedades era precisamente introducir todo el tema de la igualdad en el deporte, igualdad relativa a la indumentaria, relativa a establecer protocolos contra el acoso, a favor de del propio desarrollo de la igualdad en las federaciones. Es decir, era una ley que hacía mucho énfasis en este aspecto, porque es mucho en lo que aún tenemos que avanzar, ¿no? Entonces yo creo que sería una buena cosa leerse de nuevo los artículos relativos a la prevención y el combate al acoso en el deporte y ver qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista administrativo, que seguro que hay cosas que se pueden hacer.
Es que hay una cosa adicional, Irene, es que el autor de esta escena lamentable reivindica su comportamiento, digamos, presume de lo que hizo, aunque por otra parte yo creo que es una cosa que todos sabemos. Mi pregunta es muy sencilla: ¿Rubiales besaría hoy en la boca a una jugadora? Está claro que no lo haría y no lo volvería a hacer, pero ¿no podría por lo menos haber tenido alguna señal, no digo de arrepentimiento, no estamos hablando de este lenguaje, pero alguna señal de reconocimiento de que su comportamiento era erróneo? Yo creo que sí, la verdad. Serían deseables unas disculpas sinceras, ¿no? Auténticas, ¿no? Yo he visto las declaraciones y me parece más una faena de aliño, que decimos en el periodismo, que unas disculpas sinceras, en primer lugar dirigidas a la persona a la que se sometió a ese momento tan repugnante, ¿no? Yo me imagino, estás en el momento estelar de tu vida profesional, estás en éxtasis, en un sentimiento de victoria, de triunfo, de qué grande soy, y que de repente venga un tipo rijoso con este comportamiento verdaderamente tan antiguo, esa combinación de poder y dominio y paternalismo al mismo tiempo, y como que de algún modo con ese gesto se apropie de tu éxito, ¿no? Porque yo creo que en el fondo es eso, como casi siempre que un hombre invade sin consentimiento el cuerpo de una mujer, se está apropiando de algo más que de su cuerpo, ¿no? Y en este caso a mí me parece muy simbólico el que además al disculparse haya dicho algo así como que era una situación que ninguna de las dos partes quiso provocar, sin realmente reconocer que el que lo ha hecho mal ha sido él, ¿no? Tratando, pues como pasa siempre, ¿no? Cuando hay una violación a una mujer, no, es que ella también tuvo algo que ver en el asunto, ¿no? Perdón, aquí hay un sujeto del gesto repugnante y hay una víctima y un objeto que es Jenny Hermoso, a la que desde aquí mando todo mi cariño, porque ya dejó ella muy claro también que no le había gustado, y sin embargo todos vemos ese momento, ese lenguaje corporal suyo en el que se nota que no está a gusto en ese momento, y que sin embargo pues no reacciona, porque todas las mujeres nos hemos visto así en algún momento, ¿no? Cuando un superior, un jefe, tiene un gesto invasivo con tu cuerpo y pues te gustaría darle un rodillazo en sus partes, pero no lo haces porque no puedes, porque tienes esa posición de poder respecto a ti, ¿no? O sea que toda mi solidaridad con Jenny Hermoso, y que desde luego esto sirva para que bueno, pues que se terminen de erradicar estos comportamientos por parte de los directivos del fútbol, que es lo más grave, por parte de directivos que han demostrado estar muy por debajo del nivel de las jugadoras. Irene, claro, es que hemos visto, hace menos de una hora, ¿no? Esas disculpas que ha mandado en un vídeo, pero es verdad que antes diciendo de que no le quedaba otra. Dice, seguramente me he equivocado, se introduce un seguramente como todavía dejando, bueno, yo creo que hilando con su primera explicación de ayer, en la que nos llamaba tontos del culo, ¿no? O gilipollas, a quienes pensábamos que su gesto estaba fuera de lugar. No sé si, bueno, claro, plantearse que dimita parece fuera de lugar, no parece que vaya a tener ninguna intención, pero ¿tú crees que habría algún mecanismo o algún directivo que diera el paso de intentar sustituirle? Bueno, ¿hay mecanismos? Hay una cuestión, hay mecanismos de control por parte del Consejo Superior de Deportes, de tipo administrativo, como decía antes, pero luego también tenemos que reconocer, y es un buen momento yo creo también para hablar de ello, que estructuralmente el sistema de las federaciones deportivas está propiciando que haya unos directivos en el mundo del deporte, y especialmente en el mundo del fútbol, porque es la federación que más dinero maneja con muchísima diferencia, donde no llegan los mejores talentos, ¿no? Los presidentes de federación se eligen con un censo cerrado, en el que es muy fácil cooptar y conseguir los votos, pues mediante mediante las prácticas clientelares, la compra de voluntades, etcétera. Entonces eso está haciendo que el verdadero talento de dirigentes en el mundo del deporte, que los hay, y hay muchos en el sector privado, no esté llegando a las federaciones, porque no llegan los que más talento tienen, sino los que mejor saben manejarse en ese mundo un poco turbio del clientelismo que impera. Entonces, por eso para mí el contraste es muy brutal entre la victoria de ellas, que yo creo que representan lo mejor de España, esos valores de igualdad, de lucha por la superación, de competir internacionalmente, eso que nos hace a todos y a todas sentir un orgullo enorme, frente a pues los antiguos, la carcundia, que por desgracia impera mucho en el ámbito directivo en el mundo del fútbol, ¿no? Para mí es el contraste entre la España de ayer y la España de mañana, clarísimamente.
Irene, decías que la ley del deporte incluye medidas administrativas por la igualdad. Y yo digo, además de homenajear a nuestras deportistas, obviamente que hay que hacerlo porque se lo merecen, el mejor homenaje no sería equipararlas en salario, como antes mencionaba Matías, en salario y en derechos a los deportistas masculinos. Sí, ahí hay siempre desde luego, o sea, es decir, los principios elementales de igualdad te hacen decir que deben ganar lo mismo, ¿no? Siempre hay la restricción que impone el hecho de que la mayor parte del dinero que se genera en el mundo del fútbol procede de la explotación de los derechos audiovisuales, y las competiciones masculinas de fútbol generan mucho más dinero en la venta de esos derechos que las femeninas. Eso es un hecho. Pero sería un avance, por ejemplo, que el porcentaje dedicado a pagar a los jugadores fuera el mismo, ¿no? Aunque luego la cantidad final no fuera la misma, que porcentualmente sí lo fuera. Sería un avance. Yo, por ejemplo, en mi época de secretaria de Estado puse en marcha la profesionalización de la liga femenina. Quiero recordar que en el año 2019, que es antes de ayer, como quien dice, las jugadoras hicieron un plante, hicieron unas medidas de protesta precisamente porque no tenían ni siquiera un convenio colectivo. Es decir, que a mí me congratula el que estemos avanzando tan rápido y el que ahora este éxito tenga muchos padres, pero hay que recordar que hay mucha pelea detrás, de ellas las primeras, que es por lo que también las admiramos doblemente, porque ellas juegan dos partidos siempre, el partido de fútbol y el partido de la defensa de sus derechos y su posición social, ¿no? Es que sí se podría hacer, al margen de los clubes, que son entidades privadas, que los dineros administrados, por ejemplo, por la federación, sí se repartieran equitativamente. Conviene recordar que en tenis ya se ha logrado, hay una igualdad de premios en masculino y femenino en todos los grandes torneos, en Wimbledon, en Roland Garros, pese a que, como tú dices muy bien, Irene, la atención, las audiencias, la publicidad no es la misma en ambos torneos. Este hecho está contestado además por importantes tenistas masculinos muy glorificados, pero se mantiene y es un primer logro, es un primer paso. Sí, estoy completamente de acuerdo. Al menos en el ámbito federativo, yo quiero recordar que las federaciones deportivas tienen cedidas la organización de las competiciones oficiales, es decir, tienen cedidas ciertas competencias públicas, ¿no? El Estado les cede la competencia de organizar las competiciones oficiales. Por lo tanto, el Estado tiene algo que decir y yo creo que debe implicarse también en esta lucha por la igualdad, porque es verdad lo que dices, Matías, que en relación a los premios que parten de la Federación, al menos ahí sí se debería establecer pues la igualdad absoluta. Irene, un par de datos para que el oyente se sitúe un poco mejor en lo que estamos hablando. Corrígeme si no son correctos, pero es que cuando hablabas de ese plante de las jugadoras, 2019, pedían, antes de ayer. Hace nada, pedían un salario mínimo de 16.000 euros brutos al año, cobertura de maternidad, vacaciones pagadas y protocolos de acoso. Y en cuanto a los premios, las primas por ganar, que también estamos comentando, a ellas les han pagado 250.000 euros por ganar este mundial. La federación repartió 370.000 a cada jugador de la selección masculina en el Mundial de Qatar, en el que fuimos eliminados en octavos, ¿no? Sí. Tú intentaste modificar esto, que las oposiciones desde dentro, ¿cuáles eran los principales obstáculos? Bueno, lo que yo puse en marcha y culminó con éxito ya cuando estaba mi sucesor, José Manuel Franco, como secretario de Estado, fue la profesionalización de la Liga de Fútbol. Es decir, que es un proceso administrativo complejo y tengo que decir que la Federación de Fútbol no nos acompañó en ningún momento. Es decir, fue un proceso en el que yo además tuve la ocasión de reunirme con las capitanas de los equipos y bueno, fue una reunión, la verdad, estupenda, en la que ellas demostraron. A mí me conmueven especialmente las mujeres deportistas porque siempre tienen presente su doble pelea, ¿no? La pelea por sus derechos y por estar presentes y tener esa visibilidad, además de la pelea por ganar y conseguir los torneos, ¿no? Pero fíjate que a mí incluso eso que se anunció ayer al terminar el partido, bueno, pues os vamos a regalar un viaje a Ibiza, porque me sonó como a premio de consolación de fin de curso, ¿no? O sea, pues lo que decías, o sea, vamos a igualar los premios en metálico para cada jugadora, que ahí es donde se hace un gesto real por la igualdad y se queda establecido para siempre, en lugar de presentar esto como una dádiva que el presidente de la Federación ha tenido a bien hacerle a estas chicas tan majas que nos han llevado a la gloria, ¿no? Pues sí, igual tampoco estaría de más, que no sé si lo hacen o no, pero que los futbolistas hombres
reivindicaran también los mismos derechos para sus compañeras, como recuerdo que sí que pasó con la selección de Estados Unidos. Cuando ellas también empezaron esa reivindicación, ellos la respaldaron en todo momento, públicamente. Sí, eso sería un gesto que desde luego tendría mucho impacto, porque cuando hay desigualdad, y una desigualdad profunda, como ocurre en el deporte y en el fútbol, el que los beneficiarios de esa desigualdad de algún modo digan no queremos tener privilegios, queremos ser iguales que ellas, es un aldabonazo para la conciencia social, ¿no? Por desgracia yo no he visto muchos gestos de ese tipo y bueno, pues tendrán que seguir ellas luchando por lo suyo, como han hecho hasta ahora, por cierto, y muy bien, y muchos de nosotros acompañándolas siempre que podamos. No solamente los compañeros no han estado a la altura, sino que hay muchos periodistas que hemos visto cómo le han quitado hierro al asunto y gravedad y de alguna manera se han posicionado del lado de Rubiales, ¿no? Irene, además de secretario de Estado, como periodista, ¿qué papel crees que han jugado los medios de comunicación a la hora de normalizar este machismo en el fútbol? Mira, hay una dualidad muy grande en el mundo periodístico, en la prensa deportiva específicamente, ¿no? Yo, por un lado, lo que he visto y lo que vi en mi época de secretaria de Estado es que hay algunos medios que han hecho un esfuerzo consciente por incluir cada vez más las competiciones deportivas de las mujeres, es decir, que son conscientes de que al final la afición también se crea y la manera de crearla pues es dando información sobre ello, retransmitiendo los partidos. Televisión Española singularmente se ha implicado mucho en retransmitir partidos de fútbol de mujeres, de fútbol y otros deportes, pero luego en los distintos ámbitos que a lo largo de mi vida profesional he pasado, pues he estado muchos años en el periodismo y he estado en la política. Donde más machismo he visto ha sido en el deporte, pero un machismo digamos, descarado, ¿no? En algunas situaciones, sobre todo por parte insisto, de los dirigentes del fútbol, porque algo que decía Matías antes, es verdad que en el deporte no hay mucha ambigüedad, o ganas o pierdes, o haces un segundo menos al correr los 100 metros lisos, o una décima menos, o no lo haces. Es todo muy medible, ¿no? Y entonces ahí los deportistas, y de hecho ha habido Juegos Olímpicos en los de Río, si no me falla la memoria, que conseguimos más medallas de mujeres que de hombres. Pero cuando ya eso deja de ser así, o sea, cuando se compite, digamos, en igualdad por la victoria o por el segundo, las mujeres deportistas demuestran que están entre las mejores del mundo. Pues que así de sencillo. Y sin embargo, los dirigentes deportivos no se puede decir lo mismo. Esta es la realidad, ¿no? Y en esto que dices de los medios, lo que llamamos las páginas de deportes o los programas de deportes, según cuál sea el medio, lo que hay es una regla que es competición o nada. Es igual si la estrella es un defraudador, si hace gestos obscenos, si hay racismo, si incluso hay casos ya directos de abusos sexuales condenados por los tribunales. Es poner el ojo estrictamente en la competición. Es como si se exculpara pues a Harvey Weinstein, a Woody Allen, a Kevin Spacey. Es que han hecho grandes películas. Entonces hay como este paraguas, ¿no? Esta tapadera que cubre todo, que nos interesa solamente el resultado, lo que ocurre durante los 90 minutos, y luego es igual que sean ejemplares, que se preocupen de sus compañeras, que tengan inquietudes sociales. Todo eso no tiene ningún interés. Sí, pues justamente yo hablaba de esto en cierta ocasión con un periodista muy relevante del mundo deportivo, un director, o sea, con responsabilidades en un medio muy relevante, y él me decía que la audiencia de la prensa deportiva, de los medios deportivos, lo que quiere son las historias, ¿no? Las historias de éxito, las historias de lucha por ganar un Roland Garros, por ganar un mundial, y que luego todo lo demás, bueno, pues que ya es como el ruido, ¿no? Como las cosas estas de los que nos preocupamos, de los temas sociales, de los temas políticos. Por eso tiene doblemente mérito, ¿no? Los medios que apuestan por dar entrada a las competiciones de las mujeres, porque es verdad que también la audiencia a la que se dirigen esos medios, pues tiene esa particularidad. Lo que quiere es que le cuenten cómo ha peleado Alcaraz en un partido de tenis y no el resto de historias. Pero bueno, por eso también es tan importante que esas páginas se llenen de un éxito de las mujeres, porque eso tiene una influencia, vamos, yo siempre lo decía, cuando avanzan las mujeres deportistas avanzamos todas, porque es el gran escaparate, ¿no? Total. Es decir, estamos ahí en la cúspide del mundo, las mujeres españolas, pues con eso hemos avanzado ayer. Todas las mujeres españolas
muchísimos pasos, muchísimos años, sin duda. Pues con eso nos quedamos. Irene Lozano, periodista, escritora, exsecretaria de Estado para el Deporte, con esa reivindicación para seguir avanzando en la igualdad. Muchas gracias por estos minutos en La Ventana, Irene. Muchísimas gracias, Marta. Un saludo. Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin correr. Voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo. That face away, I'm melting for you. I know I get cold, 'cause I can't leave things well alone. Understand I'm accident prone. Estamos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, con Patricia Simón, Rafa y yo. Patricia, a ti la euforia de la victoria de la selección te pilló en Mérida, ni más ni menos que viendo Salomé en el Teatro Romano. Sí, justo después de celebrar la victoria y de indignarme con lo que hizo el Rubiales, pues lo que entré fue en ese teatro maravilloso a ver una obra que sigue muy vigente, de hecho. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues Salomé cuenta la historia de una mujer que en el siglo I, por expresar su sexualidad libremente y su deseo, pues es castigada, vejada y al final pues tiene un final muy trágico, ¿no? Y esto me hacía pensar, por una parte, en cómo de vigente sigue eso en todo el mundo. De hecho, hay una escena, para no hacer spoiler, pero que es muy significativa porque de alguna manera es la manada, ¿no? Y lo que vemos como la terminan rodeando y llamando puta precisamente por intentar ser libre, y al mismo tiempo pensaba en cómo es posible que, pues eso, que todavía tengamos tantísimos obstáculos para ser libre, mientras un señor poderoso, como hablábamos antes, y en una posición absolutamente de privilegio como es Luis Rubiales, pues no tuviese ningún tipo de pudor para acercarse al cuerpo de una mujer en un espacio público, que además está en una posición de inferioridad, y atreverse a darle un beso, ¿no? Como eso que ya pasaba, que ha pasado toda la historia de la humanidad por los grandes, aunque hemos avanzado muchísimo, pues sigue muy vigente, y cómo el arte, sobre todo, nos permite a veces explicar lo que nos ocurre casi mejor que desde el periodismo. Maui, mira, buenas tardes. Buenas tardes, os estoy oyendo. Maui es la directora de esta obra, además de medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y otros muchísimos premios después de llevar casi 40 años en los escenarios. Lo estaba diciendo Patricia, al final Salomé no ha perdido actualidad, ¿no? No, que va. Ya me gustaría a mí poderte decir, eso es una antigüedad, ya no pasa. Ya hemos encontrado ese tiempo nuevo que decía el Bautista, el pobre, ¿no? Que iba a llegar, y Pablo Pujol en un momento determinado, que hace el Bautista maravillosamente, y también Sergio, ¿no? Sergio Moore, que hace ese personaje sirio, dice, bueno, este tiempo nuevo aún lo estáis esperando, le dice al público, y es verdad, aún estamos esperando a ver cuando llega ese tiempo nuevo en que no pasen estas cosas, algunas tremendas y trágicas. Bueno, todas tienen ahí su microcosmos muy patético, ¿no? Porque lo que estabais comentando, este señor en ese beso ahí, es también como, no sé, ¿cómo es posible? O sea, esto de verdad, eso está pasando de verdad. Te lo tienes que preguntar, ¿no? Sí. Porque increíble, ¿verdad? ¿Sí? Maui, no sé si en la versión de Salomé habéis conservado la línea en quien es Salomé, a la que le dice precisamente a Juan el Bautista, no soportarías que besara tu boca, voy a morderla como un fruto maduro. Es decir, allí ella es la seductora. Claro, mira, te voy a contar. Es que no es versión, es un texto nuevo, completamente nuevo, pero que narra un hecho histórico, porque estos personajes existieron, fueron personas, es historia, se cruzaron por la calle, existieron y tuvieron esas relaciones. Lo que pasa es que ese relato, que es historia, hay muchas maneras de contarlo. Y precisamente en un escenario, como hablabais antes, esto es arte escénico, no es un documental de lo que pasó, primero porque no sabemos cómo pasó,
sabemos la anécdota, lo que refleja la historia. Y ahí sí, claro, ella, princesa Salomé, que vive en palacio, ahí los romanos, pueblo absolutamente invasor que iba conquistando, no sé si os suena algo, ¿no? Y esa adicción al poder, que no podemos salir de ella, ¿no? Que para mí es la verdadera pandemia que estamos viviendo, porque cuando entras en esa ansiedad, en ese bucle de poder y más poder y más poder, es muy difícil aceptar la frustración de que no puedes conseguir lo que quieres más poder. Y para acceder a ese poder, pues hay muchas armas. En distintos momentos de la historia hemos pasado desde la espada hasta, yo qué sé, pues lanzar bolas de fuego, hasta los drones ahora, por ejemplo, ¿no? Pero siempre, ¿para qué? Para tener más poder. Estamos en la misma. Y las mujeres en ese juego de poder, ¿qué somos? Pues moneda de cambio. Y seguimos siendo moneda de cambio. Lo que pasa es que nosotras, ahora hablo de estas europeas en este rinconcito, porque fíjate ya lo que se está cociendo también en Europa, ¿no? Brutal. Pero en este rinconcito privilegiado, que somos primer mundo, se nos olvida que, en fin, hay una pobreza en todos los sentidos muy grande. En una pobreza, este mundo está muy empobrecido y cada vez más culturalmente hablando. Y yo pienso que lo que queremos todos, cualquier ser humano, sea su cóctel hormonal el que sea un habitante de este planeta, lo que queremos es un mundo mejor, un mundo nuevo, más justo para todos. Y cortarme, porque yo sigo. De hecho, es muy interesante precisamente cómo retratas en la obra precisamente que esa violencia sexual, ¿no?, que se intenta ejercer contra Salomé no tiene que ver con el sexo, sino con el poder, ¿no? Como ese reyezuelo que lo que quiere es hacer una demostración, una ostentación de poder, esa es su forma de abusar, ¿no? Y lo emplea contra menores, contra su hijastra y contra todo el mundo que se acerca a ella. ¿Por qué elegiste interpretar y crear este texto basado en Salomé en este momento político tan importante, ¿no?, de retrocesos? Pues mira, porque a mí es una historia que siempre, nos sigue fascinando a todos, y a todas, porque seguimos en estos momentos hablando de Salomé. Y ahí estamos, tú lo viste anoche, o sea, con unos llenos impresionantes de 3.200 almas en un espacio único y vibrante y maravilloso. Pero ahí estábamos todos haciendo el viaje. Acuérdate cómo lo recibe el público, cómo fueron los aplausos, cómo es una locura, ¿no? Porque es una historia que queremos, que no la entendemos, que no la hemos resuelto y la queremos seguir viendo, ¿no? Entonces, yo pensé que efectivamente es una historia que siempre, o casi siempre, porque he visto muchos montajes en escena, teatralmente hablando, también películas, cine, ópera, ¿no? Y yo creo que hay una parte, excepto un texto que vive ya el Faber hace 4 años, me parece, en el National Theatre de Londres, que sí que estaba, que no se ponía de perfil en la historia que soporta toda esta anécdota, ¿no? Es una historia, un momento muy convulso, ¿no?, de Palestina, y también un momento tremendamente importante, muy palpitante y muy político, porque había un pueblo que invadía y habían otros que intentaban echar a los invasores, ¿no? Venimos de hablar... Y el líder de esos activistas, ¿quién era? Juan el Bautista. ¿Quién eran sus seguidores? Los apóstoles y Jesús de Judea. ¿Y quién había en palacio? Herodes, Antipas, Herodías, su mujer, y una princesa, Salomé, que ella no quería ser princesa. Ella huía, se escapaba, se sumaba a esos activistas, ¿no? Todo eso está ahí. Magui, ¿qué es lo que se siente cuando una ve a su proyecto representado, como decías ahora, ¿no?, ante 3.200 almas en un sitio, en un festival tan importante como el Teatro Romano de Mérida? Pues mira, es una mezcla de lágrima y de palpitación, que menos mal que se acaba la función, porque si no tendría que llamar a urgencias directamente, porque es algo muy, muy emocionante pensar que todo lo que estaba en mi cabeza
y en la que han confiado, para empezar, un productor como Jesús Cimarro, director además del festival, ¿no? Junto con la Junta de Extremadura, ¿no? Porque es una coproducción, que hay unas mujeres maravillosas, ahora la consejera de Cultura, ¿no? Victoria Bazaga, que les gusta la cultura, que la defienden, pues te das cuenta, y luego sobre todo los compañeros y compañeras que han aceptado participar en mi proyecto, que han confiado en mí, que hemos hecho el mismo viaje, un equipo artístico maravilloso. Estoy hablándote de las luces de José Manuel Guerra, del espacio escénico de Kurt, con esas mesas, ¿no?, abundantes, inspiradas en pintura barroca, que todo lo que sobra, que nadie se lo come, porque es un símbolo, porque si te das cuenta mi propuesta es muy conceptual, está ahí, esa música maravillosa de Marc Álvarez, ese Pablo Pujol cantando, que hace un Juan Bautista, Juan Fernández como Herodes, Luisa Martín como Herodías, es que no se puede hacer mejor esa mezcla de humor, sarcasmo y tragedia, y esa Belén Rueda que fascina desde el primer momento que aparece, claro, porque su organicidad, su verdad, su capacidad, su técnica es Salomé. Entonces yo de repente ver todo eso y ver que juntos hemos hecho ese viaje es muy emocionante. ¿Qué te voy a hablar del vestuario? Elena Sánchez, que cada personaje habla con la ropa que lleva, ¿no? O su ropa habla de él, de ese personaje, o de Salomé, o de Herodías, ¿no? Que es una superviviente que al final, pues violada, casada, un matrimonio forzoso a los 12 años, violada, pare a Salomé, en fin, es una historia muy fascinante y yo creo que había que contarla, o yo quería contarla, soportada físicamente primero, porque como ves hay mucha fisicidad en el montaje, ¿no? Hay mucho movimiento, esa guardia, por Dios, esa guardia real, esos 14 guardianes. Qué maravilla escucharte tan entusiasmada, Magui, con este proyecto. Qué maravilla escucharte tan entusiasmada con este proyecto. No me preguntes. Magui, mira, actriz, y ahora mismo estás dirigiendo Salomé en el Teatro Romano de Mérida. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana y por transmitirnos tu pasión también. Vale, y vosotros por darme la oportunidad y deciros que ahora estamos en breves en San Javier y en Sagunt. En Sagunt-Escena. Es lo primero que tenemos ahí a la esquina. O sea que y otra vez, rodando. Gracias. Un abrazo, Magui. Gracias a ti. Chao. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Rafa, ¿ya sabes lo que pasa cuando suena esta sintonía? Sí, cuando suena esta sintonía es porque está aquí nuestra bióloga especializada en comportamiento animal, Laura Camón. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Laura, ¿qué Laura, tal? esta mañana abríamos líneas con oyentes en Hoy por Hoy para saber cómo habían vivido la final del Mundial y bueno, muchas oyentes nos contaban sus recuerdos de la niñez, cuando jugar al fútbol era algo casi prohibido, ¿no? Para ellas está claro que esto ha cambiado, ¿no? Por suerte, ya nadie puede decir que el fútbol es un deporte de hombres, pero bueno, a partir de ahí nos hemos preguntado cuánto tiene de mito y cuánto de realidad eso de que los niños juegan menos con muñecas que las niñas, y yendo un poco más, ¿pasará algo parecido entre los animales? Bueno, os voy a contar una experiencia personal primero que tuve. Yo en 2018 me fui al archipiélago de las Quirimbas, a una pequeña islita, junto con 3 compañeras a hacer mi trabajo de fin de máster. Llegamos allí, teníamos que explorar la isla, encontramos un grupo para hacer nuestro estudio y bueno, después de 3 meses sin que cayera una gota, por fin llegó la época de lluvias, el bosque se puso verde, los frutos empezaron a salir y cuando hay abundancia hay más tiempo libre y los juveniles empezaron a jugar un montón, que hasta ahora no habían jugado nada. Y las hembras empezaron a parir. Entonces, una de estas veces que estábamos siguiendo a una hembra que acababa de parir, nos llamó la atención que había un par de juveniles que estaban como locos siguiendo a esta hembra todo el rato. No querían más que coger al bebé, hacerle carantoñas y cuando la hembra no les dejaba se frustraban y llegaban a gritar.
Nosotras no podíamos saber el sexo de estos juveniles porque en esta especie apenas se les ven los genitales. Entonces, en este sentido no lo sabíamos. Pero nos llamó mucho la atención también que uno de estos juveniles, en un momento dado, frustrado por no poder hacerle carantoñas al bebé porque la madre no le dejaba, cogió una piedra y estuvo durante pues unos minutos llevando la piedra de la misma manera que una hembra lleva a sus bebés. Y dijimos, ostras, nos llamó mucho la atención, ¿no? Y te daba la impresión totalmente de que lo que estaba teniendo era una muñeca imaginaria. Y resulta que este comportamiento sí que se ha documentado ya bien en un artículo científico hacía unos años, en unos chimpancés que están en Uganda. Se ha visto que lo hacían tanto machos como hembras, pero sí que es verdad que eran las hembras sobre todo las que tenían más estas muñecas imaginarias, las llevaban consigo, las cuidaban, se las metían en el nido, que los chimpancés duermen en nido, incluso había algunas que les hacían su nidito particular a la piedra. Y los chicos eran un poco más brutos con estas piedras, a veces les daban patadas, como un poco imitando el juego que tienen entre ellos. O sea, podemos decir que tanto hembras como machos utilizaban objetos como a modo de juguete, como si fueran, pues eso, bebés. Lo que pasa es que lo utilizaban de formas diferentes. Sí, los chimpancés utilizan muchos objetos siempre para jugar. Por ejemplo, palos para hacer guerras, esto que vemos a los niños cogiendo palos pegándose, esto lo hacen mucho los chimpancés también. Pero sí que es verdad que para darle este uso más de muñeca, eran sobre todo ellas. Y hay más testimonios. Por ejemplo, yo recomiendo mucho un libro que es de Frans de Waal, que es un primatólogo que también es divulgador científico muy famoso, que creo que fue el año pasado, publicó un libro que se llama Diferentes, lo que los primates nos pueden enseñar del género. Y empieza el libro hablando precisamente de una hembra de chimpancé que era adolescente en un zoo, que le quitó el palo a un cepillo que utilizaba la gente para limpiar esta instalación y se puso a jugar con el cepillo como si fuese una muñeca igual. Pero y más allá de palos y piedras, si metemos juguetes humanos, si les damos a estos primates, no sé, muñecas de verdad o cochecitos, ¿también hay una interacción? Entorno, ¿no? Sí, por ejemplo, a finales del siglo pasado hubo un boom por intentar ver si los primates, qué pasaba si se criaban con humanos, con nosotros, para ver si podían llegar a aprender lenguaje. Entonces hay muchos testimonios de otros primates como chimpancés o gorilas que se criaron con humanos y sobre todo las hembras tenían mucha afición por jugar con muñecas. Por ejemplo, está Coco, que es esta gorila muy famosa, que de hecho se hizo amiga de Robbie Williams, que hablaba con lenguaje de signos. Cuentan la anécdota de que todas las noches tenía un montón de peluches y antes de irse a dormir tenía que darle un beso a cada uno de sus peluches. Claro, aquí en esta situación también podemos pensar que hubo bastante influencia de la cultura humana, ¿no? Porque al final eran primates criados por humanos. Porque Laura, estos chimpancés, además de jugar con las muñecas, están llevando a cabo una representación. Entonces te quería preguntar, por el día que llevamos hoy, si se reúnen a veces los animales para ver el espectáculo de algunos de sus semejantes, lo que nosotros llamaríamos un actor, un atleta, que hace una exhibición, una demostración para el grupo. Pues es una pregunta muy interesante, pero la verdad que ahora mismo no me suena que se tenga constancia de algo así. En un entorno de juego, claro, cuando por ejemplo hay agresiones y los chimpancés empiezan a discutir entre sí, a darse gritos, eso siempre genera mucha expectación. Pero en un sentido del juego, pues más allá de que haya un par de chimpancés jugando y pueda estar otro allí viéndolo de casualidad, no creo que hagan congregaciones para ver deportes o algo así. Que las peleas van en serio, hay un boxeo que sí atrae espectadores, por decirlo así. Hombre, pero todo lo que sean interacciones sociales para ellos tiene muchísima importancia. Entonces, claro que se quieren enterar de lo que está pasando cuando discuten. ¿Y juegan por eso, por socializar o por aprender? ¿Cuál es la razón? Sí, hay una hipótesis que es esa, la de que el juego tiene el sentido de aprender del entorno, aprender las normas sociales. Claro, ¿qué pasa? Que como esto aún hay controversia, porque ha habido estudios que han intentado demostrar que los gatos cuando jugamos con ellos de pequeños luego van a tener mejores habilidades cazando y se ha visto que no. Entonces también puede ser que simplemente generen dopamina, obtengan placer de ello y por eso lo hagan, o que sea una forma de tener su tiempo libre así, ¿no? De ocupar su tiempo libre. ¿Y se ven diferencias en cuanto a las preferencias de los primates, por ejemplo? ¿Prefieren unos juguetes u otros en función de su sexo? ¿Hay algún estudio claro en ese sentido?
Hay un estudio que se hizo en 2008 que podríamos decir que es el más famoso de todos, hay más, en el que a unos macacos juveniles se les dio a elegir entre juguetes como que podríamos pensar que son típicamente masculinos, como carros con ruedas o pelotas, y otros juguetes que eran similares a unos peluches. Se vio un patrón en la selección de juguetes muy similar al que vemos en humanos, que es que las hembras no tienen preferencias. Las hembras están felices jugando tanto con muñecas como con pelotas como con cochecitos. Pero sí que es verdad que los juveniles no les gustan las muñecas. No suelen coger mucho las muñecas y esto llama la atención porque dices, a ver, un macaco, pues estos objetos, un cochecito, todo esto no lo van a tener en su entorno natural. Entonces, ¿qué sentido tiene este experimento? Se puede explicar por la forma de juego que tienen unos y otros. Es decir, en muchos mamíferos, ya no solo los primates y también los humanos, se ha visto que los juveniles, que son machos, juegan de una forma más activa, más agresiva, más dinámica, mientras que las hembras tienden a hacer más narrativas, un juego más tranquilo, más narrativo. Entonces podría ser que los machos estuvieran eligiendo simplemente juguetes que se adapten mejor a su tipo de juego. O sea que si la muñeca tuviera ruedas, el primate macho elegiría la muñeca también. Pues sería un experimento muy interesante que hacer, pero sí. Por supuesto, a ver, no nos podemos obviar que la cultura en los seres humanos tiene un papel crucial. Las muñecas muchas veces para los chicos han estado estigmatizadas, o sea, eso no cabe ninguna duda. Y luego también que a veces hablamos de animales como si no tuvieran cultura. Los chimpancés también son animales que tienen aprendizaje social, tienen su cultura, y de hecho en el estudio de los chimpancés se vio que, claro, al ser solo esa comunidad la que hacía esto de chimpancés y no otras comunidades, podía ser que también se tratase un poco de una cultura de este grupo. Y en cuanto a la edad de juego, porque claro, mencionabas antes a los gatos, hay perros que son ya perros muy adultos y siguen jugando a la pelota y a traer la pelota y demás, ¿no? Sí, los perros son un poco una anomalía porque son animales domesticados. En la domesticación lo que se hace es retener caracteres juveniles en la vida adulta. Entonces, en algunos aspectos, por ejemplo, mucha menos agresividad, pues mucha más propensión al juego, podríamos decir que un perro es como un cachorro de lobo todavía. Por eso los perros adultos siguen jugando tanto. Pero, por ejemplo, en el estudio de los chimpancés se ha visto que las hembras jóvenes, en cuanto tenían a su primera cría, dejaban de jugar, dejaban de hacer esto con las piedras. ¿Pero para ellos también es un juego en el sentido de una distracción o un entretenimiento? Sí, en eso son muy parecidos a nosotros. O sea, es un juego, no es una especie de instinto maternal no resuelto, el hecho de coger la piedra y hacer como un... Claro, la hipótesis, como lo explicaban los autores del estudio, era que para ellas era un juego maternal, ¿no? Para estas chimpancés, que sí que podría tener su base en practicar un poco para luego la vida adulta. Pero no dejan de ser eso, hipótesis que intentamos dar para explicarlo, pero aún queda mucho por investigar, ¿no? Esto al final son pequeños testimonios, un experimento aquí, otro allá, pero bueno, que el debate sigue. Laura Camón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que viene más. Matías, mañana repetimos. El Día de las Campeonas, hasta mañana. Eso, un beso. Mañana. Patricia, nosotros seguimos. Hasta ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.